Bueno, entonces ya sabemos cómo crear documentos. Vamos a entrar ya directamente a las hojas de cálculo. También en el eh, en el Classroom de G Suite que les compartí, tenemos una hoja con ejemplos de las funciones. Ahí ya tenemos algunos datos que se pueden utilizar. Y también les compartí, ok, una hoja con que es un dataset, o sea, varios datos para practicar. Voy a hacer unas copias, ya está. Bueno, entonces igual para poner un título a una hoja de cálculo, en la esquina superior izquierda tenemos el lugar para ponerlo. ¿Sí se ve mi pantalla? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ok, ya le puse el título. Tenemos las mismas opciones, muy similares. ¿Sí? ¿Sí se ve la hoja de cálculo para los demás? ¿Sí la están viendo? Ok. Ok. Bueno, entonces como les comentaba, en esta parte se pone el título, ya eso ya lo saben. Junto tenemos la estrellita de destacar y junto el folder para poner nuestra hoja de cálculo donde mejor nos convenga. Ok, tenemos opciones muy similares a Google Docs. Tenemos que podemos enviar nuestra hoja de cálculo también como un PDF a algunas personas, como un Excel también, a quien querramos. También tenemos que podemos enviar un correo a nuestros colaboradores. Ahorita lo tengo deshabilitado porque pues no tengo ningún colaborador. Eh, Voy a copiar unos cuantos datos para que vayamos trabajando, para que vaya trabajando. Y también podemos hacer la publicación de nuestra hoja de cálculo como una página web. ¿Sale? Aquí tenemos la publicación. Aquí también tenemos lo de moverla y también podemos generar versiones. Y algo que es interesante y que también se puede hacer en los documentos de Google y en general en cualquier documento de Google es ponerle un nombre a la versión. Por ejemplo, yo puedo ponerle la versión así, B01, ¿no? Entonces, eso es interesante y es bastante bueno porque nos permite ir versionando nuestros documentos de tal manera que, por ejemplo, si uno de nuestros documentos ya quedó completo y digamos así ya lo queremos como está, lo podemos versionar de tal manera que después de esa versión puede haber otras modificaciones, pero siempre vamos a poder encontrar rápido la versión que nosotros utilizamos o la anterior. Es como algo similar como cuando hacemos algún programa. Ya nada más les recomiendo que activen sus micrófonos solamente cuando vayan a participar para que no haya retroalimentación. Y bueno, entonces esta versión, ir versionando nuestros documentos, como les decía, nos permite ir teniendo pues documentos que ya están completos, ¿no?
y si después hacemos modificaciones podemos hacer por ejemplo la versión 2, y si de la versión 2 necesitamos recuperar algo de la versión 1, pues podríamos regresar más rápido, ¿sale? Entonces esa parte pues está buena, se puede utilizar y pues es una buena práctica para que sepamos en qué versión se quedó o es un nodo importante de la historia de nuestro documento, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos hacer. Del estilo, podemos decir que tenemos cosas muy similares a Google Docs. Tenemos que podemos cambiar la fuente, podemos agregar más fuentes, podemos cambiar la justificación de nuestro texto, ¿sale? Podemos también decirle que se vaya o que quede centrado en la celda de forma horizontal, o que lo lleve hacia arriba, o bien que lo ponga hacia abajo, ¿no? Es en este caso si hubiera más texto, por eso no, como hay poco texto ahí no se ve casi. Y también podríamos hacer, por ejemplo, en los lugares que haya mucho texto, lo que sí podríamos hacer sería ajustarlo, ¿no? Para que en lugar de que se salga de la celda, que sería con este otro botón, mejor lo lleve hacia abajo, o bien que corte el texto. Por ejemplo, en este caso cortaría el texto, ya no se vería. Si lo pongo en este, tendría que seguir, como está seleccionado lo está cortando. Y en el otro caso pues lo lleva hacia abajo, ¿no? Lo pone como por filas. Entonces, bueno, tenemos esa parte. Otra parte interesante es cuando nuestros encabezados están muy altos y no queremos pues, que nos ocupen demasiado ancho en nuestras filas. Entonces lo que podríamos hacer es inclinarlo, ¿no? De esa manera podemos hacer que ocupe menos espacio y también se ve interesante. Ok, podríamos también crear enlaces de la misma manera que lo hacíamos en Google, digo en Docs, e incluso enlazarlo a otra hoja de cálculo. ¿Sale? Podríamos poner aquí un enlace hacia esa celda. Listo. Entonces cada vez que le demos acá, pues nos va a llevar a ese otro rango, ¿vale? Entonces esa estrategia nos puede servir cuando, por ejemplo, ponemos un índice en nuestro texto y lo vamos enlazando a otros rangos importantes o rangos en los que queremos que se muestre algún detalle. Bueno, podemos también poner negritas, ¿sale? Podemos poner itálicas y subrayado, y también podemos poner fondos. Ahora, podríamos también, lo que se puede hacer también es poner un formato que sea de colores alternos y que solito nos los genere Google, ¿vale? Esto lo que pues nos permite es que tenga o sea, se vea mejor, ¿no? Como podemos ver, cada celda o cada fila tiene un color, lo que es más fácil o le permite a la vista ubicarse mejor en los datos y nos da una estética que es más agradable. Podemos también cambiar el color de nuestro texto y cambiar también el tamaño. Bueno, son las cosas básicas, las cosas más fáciles. Muy bien. Ok. Ahora, podemos insertar gráficos, podemos insertar imágenes, dibujos. Y por ejemplo, ahora ya se puede insertar una imagen directamente en una celda,
o bien una imagen sobre las celdas, ¿no? La diferencia es que la imagen sobre las celdas queda flotante, mientras que la imagen en una celda queda restringida específicamente a una determinada celda. Voy a quitar esto de secuencial y voy a insertar la celda, digo la imagen. Ahora, podríamos insertar la imagen también con una función, y esta función nos permitiría recuperar la imagen desde una URL. Por ejemplo, vamos a insertar una imagen desde UDES. Vamos a insertar el logotipo. Le doy copiar dirección de la imagen. Y voy a poner la imagen. Listo. Ya me la cargó. ¿Ok? Y como vemos quedó restringida a esa celda. La otra forma es directamente desde acá. Una imagen en celda. Por URL. Pegamos la URL. Y le damos que nos inserte la imagen. Ahí, no la insertó. Bueno, está haciendo quedar mal, pero se puede insertar. Ahorita vemos. También lo podemos insertar con control V. Bueno, aquí en este caso le puedo dar copiar. Y podemos llevarla insertarla directamente. En este caso nos queda flotante. ¿Sale? Y en algunos casos, bueno, pues será mejor una imagen flotante que una imagen insertada en la celda. No sé por qué no me la está insertando. Ahorita lo arreglamos. Pero bueno, continuemos para que no nos atrasemos. Entonces, ok. Ok. También lo que podemos hacer es que podemos generar gráficas con los datos que tenemos a través del botón de explorar. Así como vimos que Google Docs tenía su botón de explorar y podemos ahí hacer varias cosas, aquí en las hojas de cálculo también. Entonces lo interesante de esto es que nos da ya algunas propuestas. Nos da, por ejemplo, una tabla dinámica de propuesta. Si le damos en más, incluso nos aparecen más. También nos da, por ejemplo, algunos análisis propuestos, algunas gráficas. Por ejemplo, si yo le doy clic a esta, pues fácilmente la puedo arrastrar y ya tendría yo una, pues un gráfico, ¿vale? También podríamos insertar la tabla dinámica en una nueva hoja. Listo. Ya nos creó unas tablas dinámicas. Y nosotros podríamos hacer las modificaciones que requiriéramos. Muy bien. Entonces, también podemos crear los filtros. Estos ya se han hecho, yo creo que ya se saben utilizar. Voy a quitar esta mientras. Recuerden que para hacer un filtro se selecciona la tabla donde se va a hacer el filtro, o bien pueden seleccionar un rango más amplio por si después van a ir agregando más datos y que el filtro los tome en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí podemos seleccionar esto y crear un filtro. Entonces, de esa manera ya está creado un filtro, ya podemos filtrar ahí. Podemos, por ejemplo, aquí
pues seleccionar a los azules y que nos aparezcan solamente eso, ¿sale? Y regresar a seleccionar todos. Muy bien. Ahora, algo que también se puede hacer es reordenar nuestras filas. Por ejemplo, si nosotros queremos mover la J o la edad, por ejemplo, la edad al principio, pues nada más la arrastramos y la soltamos. ¿Sale? Muy bien. También podemos insertar filas por encima o insertarlas hacia abajo, ¿sale? Lo mismo, ahí podemos ocultar las filas. Por ejemplo, aquí la puedo ocultar, ¿vale? Y aquí nos dice pues, que hay una fila oculta y la desocultamos. Le damos a eliminar fila. Ok. Ahora podemos inmovilizar filas para que nos permitan visualizar mejor nuestros datos. Podemos poner en ver, inmovilizar y poner la fila 1. Entonces ahí ya tenemos inmovilizada la fila. Pero suponiendo que también quisiéramos inmovilizar el ID de nuestro de estas personas, pues seleccionamos la columna, le damos en ver, le damos inmovilizar y inmovilizamos una columna y ya está. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien. Entonces podemos también... Perfecto. Podemos seleccionarlo y ponerle bordes también. Ok, ahí está, se pusieron bordes. Y podríamos agregar una fila encima, pero como vemos nos mueve nuestro filtro, ¿vale? Entonces esa parte es importante que la recuerden. Si van a insertar filas arriba de sus filtros, pues procurar quitarlo primero para que no les dé ese problema. Ahí me lo quitó. Mis encabezados. Ok. También aquí lo que está pasando es que tengo lo de el formato de colores alternos. Entonces, por ejemplo, puedo quitar los colores alternos y ahí se va a ver. Y nada más lo que tendría que hacer es restablecer la columna y volver a insertar los colores alternos. Por ejemplo. ¿Sale? Y ya me quedó movido. Entonces, por ejemplo, aquí puedo seleccionar esto, darle unirlo. Porque también, bueno, aquí no se puede movilizar porque le estaba tocando una que está en la columna. Y ahí le podemos poner un título, ¿no? Ahora, para editar una celda podemos oprimir F2 para que nos permita escribir. O bien podemos escribir ahí en donde dice FX, por si necesitamos escribir. O bien comenzar a escribir directamente, ¿no? Lo que pasa cuando escribimos directamente es que vamos a sobreescribir el texto que ya hay dentro de una celda. Sin embargo, si oprimimos F2 nos va a permitir pues editar, ¿no? Y no sobreescribir el texto. Por ejemplo, en esta primera fila pues se notaba. Vamos a quitar el formato que ya tenía. Ya está. Ok. Bueno, entonces ahora también podemos cambiar el formato de nuestras celdas, y eso se hace yendo a la barra de herramientas y cambiando, en este caso voy a seleccionar un rango, voy a cambiarlo a fechas. Sale. Vamos a darle que se ordenen. Muy bien, ahí está, ya están en fechas, pero algunas me quedaron en texto.
Muy bien. Esta sigue estando en texto. Algunas de las fechas que quedan en texto, ¿sí? Sí, o sea, es que también depende. Ahorita vamos a ver algunas modificaciones, pero aquí de una vez les quiero enseñar. Sí, porque están en la forma gringa. Entonces, estadounidense. Hay una forma, hay dos formas de generar fechas. Una con el formato de fecha y otra con una fórmula. Entonces, por ejemplo, con la fórmula podemos poner así igual fecha y vamos a colocar esto al revés. Y nos genera la fecha. Ya veremos más adelante que esta forma es interesante porque nos permite hacer operaciones o por ejemplo restar fechas, sumar fechas, restarle días a las fechas, sumarle también. Entonces esa parte pues es bastante interesante. Ok, y esta parte que decía la maestra Mayra, sí es verdad. Tenemos que tomar en cuenta que algunas de las fechas van a estar en una notación que usan los Estados Unidos, que van primero los meses, luego los días y luego las fechas y luego los años. Algunas veces también nos va a causar conflicto la forma en la que se están en la en que aparecen los formatos de moneda, por ejemplo, que en lugar de que sea un coma para los miles tiene un punto y donde deberían ir los decimales tiene una coma. ¿Perdón? Ajá. Entonces luego nos vamos para hacer ese cambio nos vamos a archivo, configuración de la hoja de cálculo y tiene que estar así como la mía, que dice México y Central Time México City, ¿sale? Entonces, de esa manera podemos cambiar esa dificultad, ¿sale? Aquí nos van a aparecer algunas otras opciones. Incluso en esta primera nos aparece para usar siempre los nombres de las funciones en inglés. Esa parte también, digo, no está mal, me parece que también está bien porque muchas veces la documentación en inglés, en internet a veces las funciones aparecen en inglés. Pero bueno, podemos utilizarla en español sin ningún problema. Ok, vamos viendo otras herramientas. Tenemos entonces también que del formato podemos agregar o quitar ceros con esta parte de aquí o esta de aquí, ¿sale? Podemos ver si son monedas o si es un porcentaje, ¿vale? Ok. Voy a poner otra hoja de cálculo. Y bueno, también podemos poner casillas de verificación. Eso se hace y hacer una especie de checklist. Eso se hace seleccionando un rango donde queremos que van a estar nuestras casillas de verificación y le damos en insertar y casilla de verificación, ¿sale? Entonces de esa manera, bueno, ya tenemos una especie de checklist, ¿sale? También podemos generar una un combo y eso se hace en datos y nos vamos a validación de datos, lista a partir de un intervalo, ¿sale? Y podemos seleccionar el intervalo de la que se va a formar nuestra lista, por ejemplo este. Y aquí ya vamos a tener nuestro intervalo. Como pueden ver, y esto es interesante, nos hace un filtro, nos elimina los duplicados, ¿sale? De tal manera que en este caso solamente quedan
los colores de esta parte. Y si yo pusiera, por ejemplo, los nombres o los ID, pues los ID no nos haría ningún filtro de duplicados, porque no hay ningún duplicado, ¿sale? Esas partes son pues útiles. Ok, también podríamos, si esto lo vamos a compartir, podríamos proteger nuestra tabla. Podemos seleccionar nuestra tabla, nos vamos a datos, o incluso le podríamos dar acá un clic derecho sobre el intervalo que tenemos y le podemos dar proteger intervalo. Entonces ahí ya podríamos estarlo protegiendo. Podríamos decirle, por ejemplo, incluso que la hoja 1 esté toda protegida. Podríamos poner qué columnas celdas podrían ser modificadas, o bien pues este intervalo, ¿no? Y podríamos establecer algunos permisos, ¿sale? Aquí ya se tendrá que revisar cuáles son los que más convienen, qué estrategia se va a seguir, ¿vale? Incluso podemos permitir que se editen las celdas, pero que se les muestre ahí una advertencia, ¿no? De que, bueno, van a editar una celda que probablemente no debería de editarse. Y podríamos incluso personalizar aquí quiénes tienen permitido editar, quiénes no, ¿sale? Podemos también bueno, esa parte, y ahí ya estaríamos asignando permisos. Si queremos quitarlos, entonces pues le ponemos que bueno, ahorita no tiene ninguno asignado. Entonces bueno, ya está. Aquí en el botecito se quita. Sí, es verdad, se me pasó. Ahí está, se quitó, vale. Entonces otra vez se selecciona lo que se va a querer, se le dan establecer los permisos, se le da que listo, ya tenemos ahí el permiso. Si lo queremos quitar, seleccionamos el permiso y le damos al botecito de basura y ya nos quitó el permiso. Ok, entonces ya protegimos los datos. También podemos hacer algunos comentarios. Por ejemplo, comentar esta primera celda, la segunda. Por ejemplo, le damos insertar y le damos un comentario o nota. La diferencia entre notas y comentarios es que la nota pues es simplemente una nota, podemos escribir ahí algo y son simplemente anotaciones o acotaciones que hacemos, o aclaraciones, ¿no? Pero también podemos insertar un comentario. Aquí, como ven, la nota ya me aparece ahí una flechita que me está diciendo que hay algo ahí. Puedo insertar un comentario, y cuando inserto un comentario es muy similar a lo que hacíamos con Google Docs, que vamos a poder asignar tareas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner un más y puedo asignarle eso a alguien, ¿sale? Me lo voy a asignar a mí mismo y me lo asigno, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos una tarea asignada. Una vez que se ha concluido esa tarea, bueno, pues le doy en la palomita y ya se va a quitar ese comentario, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces también algo que podemos hacer es asignar colores condicionales, ¿sale? Por ejemplo, voy a seleccionar esta columna, es un rango. Selecciono un rango y le doy formato y me voy a formato condicional. Y en el formato condicional yo, por ejemplo, voy a decir que sea un rojo y que sea, por ejemplo, que la celda me voy a mayor a menor que,
a menor que 3000. Sale. Y entonces lo que hice es que me va a poner de color rojo todos los que sean menor a 3000. ¿Sale? Ahí está. Y eso puede servir con números o con texto. ¿Sale? Entonces, ahora, bueno, podemos también ahorita vamos a eso. Podemos también crear vistas del filtro. Las vistas del filtro están buenas crearlas, sobre todo porque cuando tenemos una hoja compartida que no podemos editar y alguien puso ya un filtro, ese filtro no lo vamos a poder quitar. Entonces a lo mejor nos dice, mira, hay 100 datos, ¿no? Pero si tiene un filtro, a lo mejor, o lo más probable es que puede que nada más veamos 20 datos, ¿no? Porque a lo mejor puso un filtro. Entonces, para resolver eso podemos crear vistas de filtro. Y estas vistas de filtro, a pesar de que nosotros compartamos un documento, esas vistas de filtro no se van a ver, ¿sale? Y nada van a ser para nosotros. Incluso si nosotros compartimos un documento y otra persona le quiere agregar el filtro, le va a hacer que se lo agregue simplemente con lo de una vista de filtro. Ahí está. Y entonces estas vistas pues no son digamos no se comparten, ¿vale? Podemos cambiarle el nombre, a lo mejor ¿sale? Y esto pues está bueno porque lo cierro y me voy otra vez a datos, vistas de filtros, y ya me aparece aquí el filtro que yo había hecho, ¿vale? Entonces de esa manera podemos tener varios tipos de filtros, varias estrategias de filtrado que no tengamos que estar generando una y otra vez, ¿sale? Sino que ya tenemos nuestra estrategia, la ponemos y ya está. Y así con varias hojas, varios filtros, los que querramos, ¿sale? Entonces, crear esas vistas de filtro pues nos agiliza bastante el trabajo. Aquí con esto yo puedo crear un filtro y nada más pues nos va con este podemos crear reglas condicionales de filtrado. Bueno, esto ahorita a ver. Ok, bueno, entonces hasta aquí tienen alguna duda. Entonces perfecto, continuamos. Muy bien, entonces ok, pues vamos a ver un poco de funciones. Vamos a ver que, ok, para que una función, o mejor dicho, para que las hojas de cálculo, y esto ocurre también con Excel, para que le digamos al programa que lo que está dentro de la celda sea evaluado y sea tomado como una operación o como un pequeño algoritmo, se lo indicamos con un igual. Eso está preparando a nuestro programa para que evalúe esa celda. Entonces vamos a ponerlo por acá, voy a poner un igual y ahí ya le estoy diciendo toma eso como algo que va a ser evaluado, ¿no? Vale, ahí está. Entonces podemos hacer operaciones matemáticas con los signos básicos aritméticos, suma, multiplicación, división. Lo podemos hacer con las celdas. Eso vamos a ver. Y me hizo una operación rara, pero la hizo.
Entonces algo interesante que podemos ver es que respeta el tipo de celda, ¿sale? El resultado respeta el tipo de celda. Estaba en moneda y respetó esa moneda. Ahora bien, también podemos hacerlo con suma. Podemos poner dos celdas, por ejemplo, y luego coma y poner todo un rango de unas celdas. Y me hizo la suma. Minus me permite restar. Y si queremos saber más acerca de las celdas, pues podemos ponerle aquí en ayuda, o perdón, no de las celdas, bueno, sí, de cualquier cosa en general, le podemos poner ahí en ayuda y poner pues escribir el nombre de una función o algo que queramos hacer. Por ejemplo, voy a poner aquí producto. Y me puso la función de producto. Voy a igual usar ese. También puedo insertar las fórmulas desde insertar. Ay, ¿qué pasó ahí? Insertar. Ah, es un formulario. Bueno, aquí ya lo convertí en un formulario, ya me adelanté, pero bueno. Ok, ahorita vemos eso. Podemos insertar y luego ir a funciones, que no lo veo acá. Sí, ¿verdad? Ah, sí, no la veía. Muy bien. Entonces aquí podemos ver e insertar las funciones o ponerle más información y nos va a llevar aquí a esta página que tiene todas las funciones que podemos utilizar, ¿vale? Bueno, entonces por ejemplo aquí podemos ponerle promedio, seleccionar nuestro rango, y seleccionar nuestro rango. Y no me lo escribió. Sí lo puse. Promedio. Si pueden notar, juntito a la celda aparece un signo de admiración. Si yo le doy clic ahí, me va a aparecer más información acerca de la función. Si yo le doy en más información, me aparece este cuadro de más información. Es bastante útil. Si yo le doy clic en F1 directamente, me va a mandar a la ayuda, ¿sale? Entonces, otra vez. Le doy promedio. Esta vez lo voy a poner acá, promedio. Y cerrar. Y selecciono todas mis celdas. Selecciono el rango y ya está, ¿vale? Me hizo un promedio. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las funciones útiles que yo he encontrado y que nos permiten trabajar con texto, ¿no? Ahorita con texto o con cualquier otra cosa. Por ejemplo, hay veces que queremos dividir las celdas. Entonces lo que podemos hacer es, voy a quitar esto de acá. Lo que podemos hacer entonces, si queremos dividir una celda, podemos ponerle la función split. Le vamos a dar aquí, por ejemplo, para ver qué nos está pidiendo. Nos pide un delimitador y luego los caracteres. Por ahí bloqueen sus micrófonos. Entonces el delimitador podría ser un espacio en blanco. Luego seleccionamos qué celda va a ser. Y no lo hizo. Vamos a darle otra vez.
split, delimitador, es primero el texto, luego el delimitador, y ya está, nos los puso en dos celdas, ¿sale? Si yo bajo igual todo esto, me va a dividir todos esos nombres de calles. Si yo quisiera unir nombres o texto, puedo usar varias funciones. Por ejemplo, concatenar. Concatenar me va a permitir unir texto. ¿Sale? Aquí el problema es que yo tendría que agregar entre cada texto o entre cada celda un espacio en blanco. También tenemos la función join, ¿sale? Que también nos permitiría unir texto. Por ejemplo, aquí nos dice un delimitador. Un delimitador sería este y luego lo que yo quiero unir. Listo. Entonces, delimitador significa qué es lo que quiero que aparezca entre cada palabra. Por ejemplo, un guión o incluso estos símbolos, ¿sale? Eso es lo que nos permite un delimitador. Y también podríamos hacer que, por ejemplo, nuestra fórmula omita los espacios en blanco. Por ejemplo, este tiene esta palabra, aquí le voy a poner otra que va a ser hola, y voy a hacer join, text join, y text join nos pide entonces primero el delimitador, caray, esto, ajá, y luego nuestro rango. Ok. Ignorar celdas vacías, le ponemos true. Y ya está. Entonces, aquí lo que hizo fue que ignoró la celda vacía. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de aquí? De eso no se preocupen, ya está en el G Suite, esas fórmulas. Y ahí están también puestas. En el Classroom, perdón, que les compartí de G Suite. Pero bueno, aquí vamos viéndolas. Entonces, así nos permite unir ese texto. Ok, entonces también lo que podríamos hacer con fórmulas es contar celdas. Un segundo, ya moví esto. Y pues para eso tenemos la función contar, que nos permite contar la cantidad de celdas con pues celdas llenas, ¿no? Y podríamos usar también lo de contar valores que tienen que son numéricos, por ejemplo, y esos son con contar a. Aquí nos da que hay pues 21, ¿no? Ok. Otras funciones que ya les comentaba son, por ejemplo, las de fechas y hacer operaciones con fechas. Para crear una fecha usamos esta función de fecha, y por ejemplo, si yo pongo esta fecha de aquí, le puedo restar, por ejemplo, 3 días.
y aquí ya me restó 3 días. Y también podría sumarle, por ejemplo, 10 días, y ya me sumó 10 días, ¿sale? Entonces así podemos hacer operaciones entre fechas. Incluso podríamos hacer una operación entre estas dos fechas directamente y nos daría cuántos días de separación hay entre esas dos fechas. Ok, ahora no podemos hacer operaciones entre fechas cuando no tienen esa fórmula. Si no tienen esa fórmula no se van a poder hacer operaciones de fechas. También otra función que es bastante útil es la de unique, que nos permite hacer un filtrado. Por ejemplo, al poner yo unique me quita todos los duplicados y me deja solamente los datos los datos que no están duplicados, ¿sale? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Si no es así, bueno, continuemos. Muy bien. Ok, ahora, ¿cómo le hacemos para sincronizar rangos? Vamos a ver que está la función query. Y la función query nos permite seleccionar un rango de filas y sincronizarla, ¿sale? De esa manera, bueno, ya tenemos aquí pues las celdas que seleccionamos en la otra hoja. Y incluso pues podríamos modificarla, pero si la modificamos nos va a dar un error, ¿sale? Porque lo que está haciendo es que sobrescribe las celdas que ya estaban, ¿sale? Entonces esto nos sirve, pero sobre todo cuando queremos hacer algunos filtrados, ya que esta función nos permite pues filtrar, y esto ya lo hace de manera más avanzada con algo que se llama SQL, pero bueno, como demostración. Rayos, bueno, ahorita lo arreglamos eso. No encontró el parámetro 2, ahorita lo checo con el siguiente ejercicio. Ok, entonces ahora otra cosa que podemos hacer es jalarnos datos de otras hojas de cálculo. Por ejemplo, yo tengo esta hoja de cálculo y lo voy a hacer con import range. Import range lo que nos permite hacer es traernos los datos de otra hoja de cálculo, en este caso pues de esta otra, y lo que se hace primero es que seleccionamos la hoja de cálculo y luego le vamos a decir el rango que queremos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar ese rango y le diría que estaría en la hoja de data, y luego quiero de la columna de la 23 a la K 50. Y ahí le tengo que dar permisos. Le tengo que dar permiso para que lea los datos y me los exporte, ¿vale? Entonces también lo que podríamos hacer es
es usar, por ejemplo, funciones dentro de las funciones. Y esto lo haríamos, voy a importar solamente un rango, que sería la columna J. Por ejemplo, si yo importo solamente la columna J, pues me aparece todo esto. Pero yo puedo meter dentro de todo este rango importado en otra función que sea la función unique, ¿vale? Y como es un rango de datos, me va a hacer ese filtrado, va a quitar los duplicados y me va a dejar solamente los datos necesarios. Ok. Algo que, bueno, ahorita vemos eso. Bueno, otra cosa que podríamos hacer es generar, se llaman Sparkline y son como pequeñas gráficas. Por ejemplo, voy a generar, y son gráficas que se insertan dentro de una celda. Por ejemplo, esa es una pequeña Sparkline. Y también algo que puedo hacer y que se me hace bastante interesante es que puedo generar QRs. Vamos a ver cómo generar QRs. Por ejemplo, yo puedo poner la página de UDES Universidad. Y luego poner la siguiente función. Esta función también va a estar en la hoja que les comparto, o sea, no se preocupen porque aparece raro, ¿no? Entonces esto lo que hace es que nos genera un QR. Incluso si ustedes lo prueban ahorita con su celular, van a ver que les va a aparecer la página de UDES Universidad, de tal manera que pues es interesante porque si hacemos algún inventario o algo así, pues podemos usar incluso QRs, ¿no? Si hacemos, si queremos que uno de nuestros alumnos vaya a determinada página, ¿no? Pues podemos usar un QR para que le sea más fácil y lo ligue con el celular. Ok, también podemos quitar espacios, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, vamos aquí en esta hoja, cuando tenemos texto, cuando tenemos mucho texto, o mejor dicho, espacios que no queremos, al principio y al final podemos usar la función trim. Y esta función lo que hace es que, bueno, en español es espacios. Quita los espacios que están de más. ¿Sale? Podemos usar también la función mayús para convertirlos en mayúsculas, pero no le va a quitar los espacios. Y minus C para quitarle también los espacios. Y lo hace, para hacerla en minúsculas. Bueno, estas son algunas de las fórmulas. Hay muchas más. Ahorita iremos viendo algunas otras. También podríamos traducir con fórmulas. Y bueno, de aquí hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan. Si no, entonces, ok, podemos ver también que muy bien, excelente, muy bien. Entonces, algo que podemos hacer es que podemos generar desde aquí formularios.
¿Cómo se generan los formularios? Bueno, de entrada, como vemos, yo ya generé uno sin querer, pero para poderlo eliminar, pues yo no puedo eliminar así nada más la hoja. Tengo que desvincularlo primero. Entonces le doy clic aquí en esa flechita hacia abajo, le doy desvincular el formulario, le digo aceptar y ya voy a poder eliminar la hoja. Ok. Luego me voy a me voy aquí a herramientas y desde aquí puedo crear un formulario, ¿vale? Entonces se crea el formulario y ya puedo tener esto de que las preguntas vayan cayendo en mi libro. Entonces, bueno, ok. Otra de las cosas que también podemos hacer es que podemos instalarle complementos, que hay bastantes, y bueno, eso nos servirá para extender el uso de nuestra de nuestro programa. Después haremos una capacitación de AutoCAD para que podamos generar cada quien sus propios eh, documentación, perdón, correspondencia combinada. Esto pues nos va a ayudar a pues a generar documentos personalizados. Y bueno, otra de las cosas que podemos usar y que ya trae en sí es dividir el texto en columnas, y está en esta parte. Ok, aquí en datos, dividir el texto en columnas nos permite dividirlo, y ya vimos que con una función de concatenar pues lo podríamos unir si volvemos a quererlo unir, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer y que está interesante es asignar nombres a ciertos intervalos. Por ejemplo, si yo si le doy acá, luego me voy a datos, luego intervalos con nombre. A este intervalo yo le podría poner, por ejemplo, deudores. Y esto pues me va a permitir buscar rápidamente esos intervalos, ¿sale? Entonces, cuando yo necesite recuperar mi intervalo, me voy a datos, intervalos con nombre y le doy en deudores y me va a llevar. Esté en la hoja que esté, me va a llevar a ese intervalo. Bueno, ok. Entonces, bueno, ya vimos que se pueden insertar los gráficos a través de la hoja de explorar, pero también los podemos insertar por nuestra propia cuenta, desde insertar e insertar un gráfico. Entonces aquí tenemos nosotros que añadir un intervalo. Esto ya me añadió por defecto 1, pero yo puedo agregar esto y a darle insertar gráfico, y vale, aquí ya me insertó un intervalo de toda la gráfica. Entonces yo lo que tendría que hacer sería ir de entrada, puedo seleccionar qué tipos de intervalos, digo, de gráficos hay, cuál es el que mejor le queda a mi tabla, todas las series que necesitaría, de dónde a dónde podrían ir, ¿no? Podría ahí yo editarlo, editar las etiquetas que me van a aparecer, incluso cambiar las columnas o agregar nuevas series. Y bueno, eso tendríamos que vale. Para eliminar nuestro gráfico podemos darle clic en los tres puntitos y eliminar el gráfico. Ok, entonces, pero como vemos en explorar,
hace un análisis solito de las cosas que podemos graficar. Entonces eso también nos sirve de bastante ayuda. Ok, vamos entonces. Un segundo. Bueno, ya está. Ok, hasta aquí, bueno, ya hemos visto las cosas más básicas. ¿Alguna duda o algo que les gustaría revisar más? Buenas tardes, maestra. Ujú. Ok, bueno, para revisar las calificaciones, los una vez que los maestros han calificado algunas tareas, a ver, voy a ver acá este maestro que tiene. Bueno, vamos a... Permítame un segundo, voy a entrar... A ver acá. Luego, aquí. Por ejemplo, ya que cuando entramos a un Google Classroom y estemos en la parte que se quiera, lo de, por ejemplo, trabajo en clase o mejor dicho, bueno, cuando entramos a un Classroom, ¿no? El que querramos o el que se nos haya asignado o el que se vaya a revisar, nos vamos en trabajo en clase. Luego de trabajo en clase vamos a una tarea, la que sea, y luego en este engranaje le podemos dar en copiar todas las calificaciones a una hoja de cálculo. Entonces esto lo que hace es que recupera todas las calificaciones y las pone en una hoja de cálculo, ¿no? De esta manera podemos ver qué cosas ya se han ido contestando, ¿vale? Incluso, por ejemplo, aquí nos puso la fecha, ¿no? El test del formulario. eh, y entonces, bueno, aquí podemos ver las tareas. Esa es la forma en la que se obtienen los datos de las tareas. Ujú. Da todo, hasta donde lleve el maestro calificado, nos da ese resultado. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Ujú. Sí, algo que se podría hacer también sería, por ejemplo, si se tiene, bueno, hay que ver la hoja de cálculo. Como vemos, nos aparece así el nombre de la tarea. Por ejemplo, test tarea, test formulario. ¿Sale? Test documento, ¿no? Test documentos. Vamos a buscar dónde está. Aquí está, test formulario. Entonces, algo que se podría hacer
es que pues en lugar de que se llame test formulario podríamos poner formulario semana 1, por ejemplo. Entonces, cuando se importe, pues podríamos saber dónde está el test de esa semana, ¿no? Bueno, es lo que se podría hacer. Lo otro que se podría hacer es que entonces lo que se podría es ir al formulario, ir a la parte de edición y elegir dónde se van a ir esas respuestas. Seleccionar destino de la respuesta y podríamos seleccionar la hoja de cálculo existente o seleccionar otra, crear una nueva hoja, ¿no? Ahí sí podríamos ir seleccionando en dónde quedarían nuestras respuestas. De alguna manera creo que es más fácil cuando está toda en una en esta hoja de cálculo, porque al final, pues como les comentaba, el maestro podría poner una fórmula al final pues, de promedio. Y bueno, si en el caso de que se pudiera así, ¿no? Y hacer el promedio, ¿no? Eso también, o bien puede tener aquí pues todas las calificaciones, todas las evaluaciones que he hecho para tenerlas a mano y pues ya nada más dividir las que corresponden a un formulario determinado, o en este caso de las semanas. Esas son las dos formas que yo le vería. No sé si habrá otra o alguna aclaración o algo. Ujú, ujú. Sí, o sea, pero ¿sería con esta hoja que se genera o con otra? Ujú, sí, maestro. Sí, ajá. Ujú, sí, 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 sí. Sí, digo, en efecto, o sea, si se quieren recuperar las respuestas, pues se puede crear en una nueva hoja de cálculo como está aquí, por ejemplo. Se vincula la hoja y nos da las respuestas. E incluso, por ejemplo, si tenemos un Classroom, podríamos vincular todos los formularios a una hoja de cálculo donde caigan las respuestas. No sé si es a lo que se refieren. Y aquí tendríamos, por ejemplo, formulario semana 1, formulario semana 2, formulario semana 3, 4 y así. La que acabamos de ver es porque la genera automáticamente Google. O sea, si ya la otra forma, pues se tendría que hacer manual de que el maestro vaya recuperando
las calificaciones, ¿no? Digo, a lo mejor a través de los formularios los podría recuperar. Pero, por ejemplo, cuando el maestro califica una tarea que no es de un formulario y que lo hace manual, pues no habría una hoja de cálculo donde se concentren, por ejemplo, las respuestas, como acá, ¿no? Que como la que se está viendo en pantalla, que aquí le da la puntuación, por ejemplo, que tuvo 5 de 15, ¿no? Entonces, el maestro tendría que irlo apuntando pues manualmente, ¿no? Lo bueno, digamos, de esto es que de esta hoja de cálculo que ven en pantalla es que cuando el maestro califique, automáticamente Google pues va a recuperar esas calificaciones a esta hoja de cálculo, ¿sale? Entonces, bueno, es lo que yo le veo de práctico, ¿no? Que va a tener ahí su concentrado. Ya si quisiera ver o a más a detalle las respuestas, pues puede ir a la hoja de cálculo, al formulario y ver las respuestas o bien eh, exportarlas a una hoja de cálculo. Eso es lo que se podría hacer. Ujú. Sí, sí, lo que ustedes están viendo ahorita es la visión del maestro. El alumno no puede exportar calificaciones, no puede generar hojas de cálculo donde caigan las respuestas, ni tampoco puede generar un formulario dentro del Classroom. Claro, él podrá generar un formulario, pero para él, ¿no? Ujú. Así es. Sí. Ujú. Ah, ok. Ujú. Sí, pues es que esta hoja que está viendo en pantalla es la evaluación de un grupo. Por ejemplo, aquí de este lado estarían todos los nombres de los participantes de este grupo. Aquí sus correos, ¿no? Igual. Y aquí aparecerían las calificaciones tanto de tareas como de los formularios. Por eso le comentaba que a lo mejor sería bueno que cada formulario que sea la evaluación de una semana o de sí, sí, la evaluación de una semana pues que se llame formulario semana uno o formulario semana 2. De esa manera, si usted hace la exportación de esa de las calificaciones de ese Classroom, lo que puede hacer entonces es que pues tomar esas columnas que usted requiere para hacer alguna evaluación o obtener algún resultado, teniendo en cuenta que tendrían el nombre distintivo de formulario semanatal, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto es muy similar a lo que se hacía con el diplomado, porque aquí en esta parte vemos las calificaciones, ya sean de tareas, ya sean de los formularios, y también podemos ver por otra parte las respuestas de esos formularios. También algo que se puede hacer es ver qué estrategias se van a utilizar en el Classroom. Por ejemplo, tal vez no todas las tareas que se dejen deban de ser calificadas, ¿no? A lo mejor lo único que deba de tener una calificación, pues que sea la evaluación semanal. De tal manera que si la única que tiene una calificación es la evaluación semanal, pues son únicamente las evaluaciones semanales las que estarían apareciendo en este concentrado. Eh, sí dependerá la estrategia, ¿no?, que se utilice o que utilice el docente, pero definitivamente los formularios sí tendrían que llamarse o tener un nombre distintivo que nos permita pues buscarlo de manera rápida, ¿no?
Ujú, sí, sí, digo, de los formularios, digo, sí lo vamos a revisar, pero esto que estamos viendo en pantalla es propio de Classroom, ¿sale? Esta parte la exporta Classroom, ¿sale? Ujú, de nada. ¿Alguna pregunta más? Ok, bueno, ahora, perfecto. Ahorita lo que hicimos fue dar un repaso rápido a, a Spreadsheet. No profundizamos mucho en otras cosas, pero sí tal vez valdría la pena que si quieren que profundicemos en algo pues más, como a lo mejor tablas dinámicas o gráficas o las mismas funciones para hacer ejercicios más aplicados a ello, pues igual me lo pueden decir para que pues hagamos más ejercicios de eso o alguna otra capacitación más específica. Con esto que les enseñé, pues es lo básico, ¿no? Para comenzar a andar. Ya mucho de esto ya lo han visto, ya se sabe, pero bueno, creo que nos ayuda a tal vez aterrizar algunas cosas. De todas maneras, en el Classroom que hice de G Suite, ahorita lo vamos a ver. Eh, en trabajo en clase, este no es, es este. En trabajo en clase, en las hojas de cálculo, ya les puse de entrada el material útil, ¿sale? Que son las funciones, algunas fórmulas interesantes, plantillas también les agregué. Les agregué también unos videos por si necesitan reforzar algo. Listado de funciones y ejemplo de funciones. En los ejemplos de funciones trae las funciones que vimos y trae muchas más. También trae este ejercicio que hice con traer datos, ¿no? Se puede seleccionar y luego aquí ir filtrando sin tener que hacer mucho de programación. Es un poco enredado por lo de las funciones. Incluso si vemos es una función bien grande, no está tan fea, pero tampoco es tan bonito. Entonces, bueno, igual ahí pueden revisar, aquí hay algunas funciones útiles que pueden utilizar y les puede servir de acordeón. Entonces, bueno, siempre que quieran pueden ir ahí. Y como les decía, si quieren que profundicemos en un tema de hojas de cálculo, pues con gusto les atiendo para que pues nos volvamos más expertos. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos al ratito para Drive. Gracias.